Te imaginas ser arrastrado a un mundo donde te verás acorralado por sobrevivir, pero no serás el único llevado ahí. Te darán habilidades, pero la tuya será la de un sanador que no sana como un sanador de ese mundo, sino como un médico de la tierra. Por lo que verás discriminación hacia ti de parte de los sanadores y de otras personas, te verán como un fraude. Esta es la historia de nuestro protagonista Khan. La historia comienza en una noche de luna llena. Oímos gritos muy fuertes y una mujer sale alertada, preguntando qué está pasando. Vemos a un tipo lleno de dolor pidiendo un sanador, su pierna no es una broma, está totalmente roja, lo cual le provoca mucho dolor. Llorando, clama que le busquen un sanador. Pero antes de buscar un sanador, vemos unas horas atrás, donde vemos al tipo caminando herido hacia el pueblo, llorando esta vez de felicidad. Su nombre es Ruth Tucker, aventurero del continente Asel. Vemos que fue atacado por unos lobos de melena negra muy salvajes, el tipo no se esperaba que fueran demasiados, por lo que terminó muy herido. Lo primero que piensa es en curarse, por lo que primero va al gremio de aventureros a pedir prestado dinero. Se le dice que se apresure a acudir a asistencia sanadora, a lo que, saliendo del lugar, vemos a una persona al fondo. El tipo piensa que se va a morir, se siente muy mal, a lo que una voz le interrumpe sus pensamientos. Esta voz le pregunta si anda buscando un sanador, presentándose nuestro protagonista Khan. Khan le dice que si anda buscando un sanador, que no vaya muy lejos, que él hará ese trabajo por un precio más barato. El tipo herido piensa que nuestro protagonista es un estafador y le dice que muestre la insignia de sanador, porque los sanadores ganan mucho dinero y por eso hay muchos sanadores falsos. Ahí es donde entra en juego la insignia de sanador, es una habilidad especial otorgada por el gremio de aventureros. El protagonista se queda sonriente a la pregunta de que muestre su placa, y este le dice que no podía realizar la curación, así que no se la dieron. El tipo se marcha al escuchar esto, diciéndole al protagonista que está loco. El protagonista le dice que está herido por garra dura y que parece reciente, a lo que este se sorprende. El protagonista le sigue diciendo detalladamente lo que le acaba de pasar. El tipo se voltea, preguntándose cómo supo todo eso. El protagonista le dice que, aunque no tiene placa, se gana la vida curando a la gente. Este le dice que si va donde un sacerdote tendrá que pagar 600.000 de oro, pero un sanador aventurero como él le costará 300.000 de oro. Pero le dice que solo 150.000 de oro es lo que tiene que pagarle para hacerle ese trabajo. El tipo piensa que en verdad es un estafador, se marcha y le dice que no viva su vida así como estafador. El protagonista le dice que él no puede ser curado por sanación. El protagonista le dice que eso será doloroso, y que si le duele mientras duerme puede venir a buscarlo, se quedará en la posada de ahí, a lo que el tipo maldice porque se encuentran en la misma posada. En la iglesia, se ve cómo hacen la sanación al tipo, curándolo entre comillas. Parece que está todo bien, le cobran 620.000 de oro, a lo que el tipo se queda sin palabras, sorprendido. Poco después vemos al tipo saliendo contento, pensando que los sacerdotes son caros pero efectivos. Aún no se siente completamente bien, pero piensa que pronto se sentirá perfecto, viendo nosotros su pie que al parecer no se ve nada bien. Esa noche, gritos se escuchan. Vemos al tipo con el pie completamente rojo, como lo vimos al principio. El tipo llora de dolor, preguntándose qué sucede, y le dice a la chica que le consiga un sanador, pero luego recuerda lo que el protagonista le había dicho, que no se podría curar con sanación, y que si le dolía mientras dormía lo buscara. El tipo le dice a la chica que otros sanadores no funcionarán y le pregunta por el tipo que no puede usar sanación. Llorando, maldice porque el protagonista no le dijo su nombre. En eso, el protagonista aparece, se presenta diciendo, un sanador que no puede curar está aquí. Cambiando de escena, el protagonista le dice, un placer verle otra vez. El protagonista le pregunta si se siente mejor después de haber recibido una curación costosa. El tipo, temblando de dolor, le dice, ¿es que no puede verlo? Le pregunta si en verdad es un sanador y le pide que por favor le ayude con esa pierna. El protagonista lo ve sonriendo y le dice una cifra, 300.000 oros, que por favor pague por adelantado. Mi corazón tiene pura maldad. Este le dice que 300.000, cuando le había dicho que eran 150.000.
El protagonista, como todo negociador, le dice que eso es porque ahora está 3 veces peor que la situación de antes. Este se retuerce de dolor, yéndose le dice que si piensa que es caro puede buscar a otro, pero el tipo le agarra por la ropa suplicando, que le dará su espada, ya que es todo lo que puede dar por ahora, y recibirá 200 de oro por eso. Al protagonista le parece un buen trato, diciéndole que lo hará por eso. En eso vemos que la espada desapareció. Al parecer el protagonista tiene un tipo de ítem donde guardar sus cosas, pero esto al parecer no se ve porque el tipo se sorprendió. El protagonista mira el pie del tipo. El tipo pregunta si puede morir por eso. El protagonista le dice que si fuera algo que podría matarlo, lo hubiera secuestrado y curado. El protagonista le dice que hay cosas que no se pueden curar con curación de los curanderos, y una de ellas es el veneno. El tipo se sorprende. El protagonista le da arándano negro, las hojas y los tallos tienen veneno que te paralizará al hacerte un rasguño, y esa es una de las razones por las que los lobos de melena viven alrededor de ellas, acorralan a su presa con la ayuda de las hojas y tallos paralizando a sus presas. El tipo se asusta y piensa que no podrá caminar de ahora en adelante, le suplica a nuestro protagonista que lo salve. El protagonista le muestra un objeto diciéndole que hay una manera. A lo que vemos asustado al tipo porque el protagonista tiene un cuchillo en su mano. El tipo le pregunta asustado dónde piensa usar eso. Vemos el antídoto que el protagonista le va a dar al tipo, se llama antídoto de arándano negro, es de la planta que mencionamos ahora y se llama así igualmente. Este antídoto debe ser aplicado directamente en la herida. El protagonista le dice que él quería curar sin tocar tanto como fuera posible, pero alguien hizo un gran trabajo curándote, que no hay otra manera más que abrirlo. El tipo, con gotas llorosas en los ojos, está de acuerdo. El protagonista le repite, con el cuchillo en mano, que no puede realizar curaciones, lo ha intentado pero no puede. Le dice que no tiene analgésico, así que puede gritar cuanto quiera. El tipo grita que no está listo. El protagonista le dice que será peor si se mueve. Viendo que algo derramó en el pie del tipo, al parecer es el antídoto de arándano. Es normal que el sanador realice curaciones, pero si él no puede curar, puede intentar lo que quiera, viendo cómo le echa la poción de arándano. El protagonista nos cuenta que hace 3 años abrió los ojos y se encontró en un mundo desconocido, dentro de una cueva. En ese momento, apareció un sistema que le comunicó que se le había asignado un nuevo trabajo. El protagonista se dio cuenta de que estaba en un mundo nuevo, similar a los que veía en los manhwas, lleno de monstruos letales y una infinidad de personajes, como magos. El sistema le informó que su trabajo era ser sanador. El protagonista se preguntó cómo sería eso, reafirmando para sí mismo que no estaba en la Tierra, sino en un nuevo mundo lleno de fantasía. Él y otras personas que se encontraban allí se preguntaban qué tendrían que hacer. Entonces, yo les digo que tendrían que ponerse a trabajar. Se preguntaban cómo regresar, cuando apenas habían llegado. Primero tendrían que sobrevivir. El protagonista no era la única persona allí, un sinfín o unas cuantas personas de ambos géneros estaban en la cueva. Un hombre dijo que tenía que volver ya que tenía una familia. El protagonista pensó que esto parecía una novela de fantasía, y repitió para sí mismo que parecía que este muchacho tenía un trauma. De repente, apareció una ventana de estado que le mostraba sus datos y estadísticas. Vemos que poseía 3 habilidades sin ningún punto asignado hasta el momento. Aparecieron unas palabras, ¿sanado? Al parecer, este muchacho era un sanador con nuevos dotes. El protagonista se preguntó qué significaba ese signo de interrogación. Una chica dijo que debían averiguar la manera de sobrevivir, afirmando que los monstruos eran aterradores, pero que si trabajaban juntos serían capaces de sobrevivir. Tenía razón, la unión hace la fuerza. Otros chicos solo la observaban. Vemos al protagonista aislado, mientras que los otros también habían adquirido habilidades, por lo que se preguntaban si habían recibido la bendición del nuevo mundo. En ese momento, el protagonista vio su ventana de habilidad, y notó que tenía una habilidad de cortar, con la que podía rebanar cualquier cosa. También poseía Dios de los lenguajes, que le permitía entender cualquier idioma que quisiera. ¡Qué bendición! Y por último, ojo de la observación,
con la que podría ver hasta a su abuelita en el baño si quisiera, podía ver todo, y cuando digo todo, es todo. Sin embargo, al protagonista no le gustó ninguna de estas habilidades, y tampoco las quería, ya que no eran propias de un sanador. El protagonista se preguntó por qué no había una habilidad de sanador, sin saber lo grandiosas que eran esas habilidades. Volviendo al presente, vemos al protagonista con el tipo que estaba herido, completamente pasmado por el dolor, pero con la dicha de haber sobrevivido. El protagonista le dijo que sanaría rápido, pero que no caminara. Vemos que lo rajó y lo cosió. El tipo está feliz de estar vivo, con lágrimas en los ojos. Superó ese inmenso dolor, ahora le toca ser feliz. El tipo le agradece a nuestro protagonista, a lo que éste le responde que no era una enfermedad mortal. El protagonista ve la herida y dice que se ve mejor. ¿Cómo no se iba a ver mejor si antes tenía un pie con materia fecal, como si de una pudrición se tratara? El protagonista se alaba por haber hecho eso sin utilizar curación, pero este tipo no se da cuenta de que está roto. Con esas habilidades puede ver hasta a mi abuelita en el baño si él quiere molestar. El tipo se disculpa por decir que era un fraude, a lo que el protagonista le dice que no pasa nada, ya está acostumbrado. Le dice que quién creería en un sanador que no usa habilidad curativa. El tipo, lloroso, piensa que el protagonista es un ángel. El protagonista le dice que es tan divertido ver a los tipos que le dijeron esas cosas rogándoles que los salven. Jaja, su corazón tiene pura maldad, ya que esa es una razón por la que hace eso. El tipo omite lo que había dicho sobre que era un ángel. Cambiando de escena, el protagonista se encuentra en el restaurante Bispol, que también es un hospedaje. El protagonista le pide a la chica que vimos anteriormente una comida. Ella se llama Julia, la cual es personal de la posada Bispol. El protagonista se sienta pensando en escribir su diario. Después de venir a este mundo, el protagonista ha desarrollado un hábito, mostrándonos que el mundo donde está plagado de monstruos aterradores, con contaminación letal por todas partes, un lugar donde es completamente difícil sobrevivir, el continente azul. Por lo tanto, en la búsqueda de volver a la Tierra, ha estado llevando un registro de los acontecimientos diarios. Un sonido de dolor se escucha, es la chica, Julia, la cual se lastimó un dedo. El prota le pregunta si está bien, asustándola. El prota le dice que le deje ver su herida, la chica le dice que no fue nada, a lo que el prota está cansado de escuchar esas palabras. El prota activa la habilidad del ojo de la observación, muestra la herida y el estado físico del objetivo. Con la habilidad se muestra que la chica tiene una condición anormal, muestra que el dedo izquierdo fue cortado por un cuchillo. El prota se da cuenta de que no es nada grave, solo necesita detener la hemorragia, pero ¿cómo se va a asustar si desde el principio se ve que no fue nada grave? Creo que se la quiere ligar, para mí que se hace el pendejo. El prota le dice que si se lastima la mano no podrá preparar los platillos. Mírale esa cara de querer ligarse que tiene. La chica acepta que el prota la revise, activando la habilidad de control de hemorragia. Este prota está bendecido por los dioses con habilidades tan buenas y aún llorando por no tener la habilidad de sanación. ¿Qué le pasa a este tipo, Mereyen? Más tarde, la chica, ya sanada, le da las gracias al prota. La pantalla se abre, otorgándole un punto por tratar a la chica. Se muestra otra pantalla, 103 puntos reservados. Puede girar la ruleta por 20 puntos. El prota se da cuenta de que ha acumulado bastantes puntos, girando la ruleta con 5 giros continuos. La ruleta se activa, mostrándonos todos los resultados, 2 puntos más de fuerza son activados, 20 de oro son recibidos. Al prota no le gustaron los resultados. Porque saldría oro en esta ruleta, no debería ser así, dice. Pero una habilidad es dada finalmente, distribuir, convierte la poción absorbida en energía. El prota se da cuenta de que esa habilidad es bastante buena, aumenta un 30% los efectos de la poción. Vemos que el prota saca un ítem de poción física y prueba la habilidad absorber, absorbiendo la poción de salud. Ahora prueba distribuir, distribuyendo la poción que absorbió en su mano, pensando que puede usarla en pacientes y será mejor que verterles la poción, ya que será mucho más efectiva de este modo. En eso, el prota balancea su mano, donde impacta con una persona. Este,
desde el piso, maldice a nuestro prota. El prota se disculpa por lo que hizo, a lo que el tipo, enfadado, le responde que sí cree que disculpándose es suficiente. El tipo le dice que lo atacó de repente. El prota le dice que ha restaurado su fuerza física y que quedan a mano. El tipo se sorprende, con la barra de salud totalmente llena. Cambiando su actitud de repente, el tipo le dice felizmente que no sabía que era un sanador. El tipo le dice que nunca había visto esa habilidad antes. Bueno, será porque vive en el campo, riendo. El prota piensa cómo podrá conocer tal habilidad, que es específicamente de los viajeros que vienen de otra dimensión. El tipo le dice que parece que el destino quiere unirlos y le hace una invitación a su grupo. El prota le pregunta si es un grupo de aventureros. El tipo le dice que sí, que están reclutando sanadores. El tipo le dice que si se une a ellos serán entonces un grupo de 4, listos para armar una fiesta, listos para salir a la aventura. El prota le pregunta cuál es la misión de su grupo. El tipo le dice que van a cazar monstruos raros. Y la recompensa de la misión es de 1.2 millones de oro. El prota piensa que la recompensa es bastante buena, y pensando que no hay ningún sanador en su grupo, se une a ellos. Mientras tanto, en otro lugar, en la asociación de aventureros, otros dos tipos que al parecer son del grupo del campesino le hablan a un chico que es sanador para que les muestre sus habilidades. Este acepta mostrarlas, ya que le gusta ser el único sanador. Pasamos a donde estábamos antes, a la asociación de aventureros. Vemos a los chicos reunidos, entre ellos el prota, que le pregunta al tipo. Le dice que le había dicho que había 4 personas, metiéndose él, pero al parecer hay 5 con él. Entonces un tipo se toma la cabeza y dice que trajeron a otro sanador al mismo tiempo. En eso hablan entre ellos de que entre más gente haya, menos dinero se llevarán. Les preguntan si no tienen problemas, a lo que el prota y el otro sanador dicen que no hay problema. El prota, como todo calculador, piensa que ese tipo no retrocederá e irá con ellos, a lo que sí, ese tipo irá. El prota piensa que este tipo irá por lo mismo que él va. Los muchachos están reunidos, listos para la aventura, a lo que un aventurero se presenta como Ferian. Poco después estamos encaminados a la acción. Un chico comenta que se siente aliviado porque tienen 2 sanadores. Lo vemos como si fuera invencible por eso. En eso vemos a nuestro prota y al otro sanador, el cual maldice a nuestro prota por estar en el grupo, ya que vimos al principio que el tipo quería ser el único sanador del grupo, el prota le dañó los planes. Vemos que el sanador se luce ante sus camaradas, por así decirlo a esos tipejos. Les habla de que puede realizar sanación de principiantes, intermedia, bendición, escudo, primeros auxilios, antiveneno, recuperación, resurrección, luz de purificación, flecha de luz y otras habilidades divinas. Este muchacho sí que se lució. Los chicos, fascinados con él, ahora sí se sienten como si estuvieran protegidos por los mismísimos agentes del presidente Trump. En eso le preguntan a nuestro chico qué puede hacer él, a lo que este, sin vacilar, les muestra lo que puede hacer distribuyendo el poder de la poción física en sus manos. Eso sí que es de gángster, muy rudo nuestro chico, no se deja de nadie. Los chicos se emocionan preguntándose qué es eso, a lo que el sanador sintió el verdadero terror, diciéndole arrogantemente a nuestro chico, esto sí que es de locos. Nuestro chico pregunta qué monstruo es su objetivo. A lo que mencionan la rata de alcantarilla, mostrándonos una rata consumidora de productos prohibidos, lo digo por su color en los ojos. Los chicos dicen que no sabían que había una especie rara entre las ratas de alcantarillas. Estos se ríen porque les darán 1.2 millones de euros por una rata que al parecer parece normal. El prota se sorprende al ver esta parranda de boulludos o tontos que no saben por qué les darán tanto oro por una simple rata. Eso solo se lo creen ellos solos. El prota les pregunta si nunca han cazado un monstruo raro. Estos les responden que nunca han cazado monstruos raros. El prota voltea a ver al sanador, este le responde que solo ha sido sanador por menos de un año. El prota les dice que necesitarán muchas pociones para pelear con un monstruo raro, por lo que pide que regresen para prepararlas. A lo que un tipo le responde que lo olvide, que no irá, que solo es una rata de alcantarilla. El sanador le dice al prota que si no trajo, esa era su responsabilidad.
Dice que si tiene miedo puede irse. El prota les dice que perderán esta batalla y que les ayudará luego y les cobrará 300 de oro por persona, marchándose. Los chicos le preguntan al campesino de dónde consiguió a ese hombre, ya que les incumplió. El sanador feliz le grita que se cuide. ¡Qué felicidad la de este tipo! Piensa que nuestro prota es un cobarde por huir por una rata y que él tomará su parte, mostrándonos el objeto raro que el prota quiere. Más tarde vemos a dos sujetos del grupo, viendo que encontraron a la rata. Volviendo a hablar de que esa rata vale 1.2 millones de euros, el sanador le dice a un miembro que no se preocupe por sus estadísticas, a lo que éste asiente. Comienza la cacería. El sanador lanza un hechizo combinado con el ataque de los otros. Vemos que los chicos salen expulsados, se lanzan sobre la rata, impactando en el suelo haciendo una gran grieta. Esta rata al parecer es veloz. La rata se lanza sobre el hombre de la flecha, pasándole por el lado, activando un poder bestial, rebosando una gran energía que sorprende al chico. El sanador se sorprende, pensando que es una gran aura y sintiendo como su maná se desgasta. El chico de la espada interrumpe sus pensamientos, preguntándole si está bien, a lo que éste le afirma que sí. El sanador le dice que le dará una ventaja de ataque, pero mirando al frente se impresiona, otros dos chicos también. Vemos que viene una avalancha de ratas pequeñas junto con la rata grande. Imagínate esto en tu casa. ¡Rayos! ¿Qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Las ratas atacan a los chicos dejándolos inmóviles, dejando también a nuestro sanador con la boca abierta. Pensando que eso no tiene sentido, ¿por qué perdieron tan rápido? Porque esa rata está chetada, tiene mucho poder. El campesino trata de huir, por lo que lo maldice el sanador, diciéndole cobarde. El campesino vemos que traspasa una barrera. El campesino le dice que lo salvará en la otra vida, en esta vida no, porque es un cobarde. Pero vemos que este le transportado al mismo sitio, viéndose de frente con el sanador. El campesino se pregunta por qué está ahí si él se había ido, pensando que está atrapado. Vemos cómo son atormentados nuestros aventureros. Cambiando de escena, el prota dice que fallaron, sabía que eso pasaría, bañando al sanador con una energía. Este se sorprende. El prota les dice que debieron pensarlo más, ¿quién les daría 1.2 millones por una rata? Se dice que mejor hubiera ido por 500 de euros por persona. Vemos a las ratas carrolleras, el sanador se asusta y le pregunta al prota cómo llegó. El prota, imbuido por energía, le pregunta al sanador que si puede levantar el escudo de Dios. Este le responde que no le queda maná con mucha angustia. El prota en eso activa una habilidad de absorción donde absorbe una poción de maná para distribuirla al sanador. El sanador ve que ha recuperado maná. Este se da cuenta de que la habilidad del prota es impresionante, pero más impresionante es cuando recuerda que le preguntó a su maestra si existe una habilidad para recuperar maná. Esta le responde que no intente ir por el camino fácil y que eso no existe, ya que el único con esa habilidad es el gran dios. Este le pregunta al prota que quién demonios es él, temblando. Le pregunta si es la encarnación del mal, pero se retracta arrodillándose y pidiendo perdón. Le jura al prota que nunca dirá a nadie lo que vio. El prota piensa que está loco, pensando que si le dice la verdad de su poder cree que estará avergonzado de que podría desmayarse. Las ratas se lanzan donde están los chicos, pero siendo golpeadas por el sanador. El sanador hace la oración para poner el escudo de Dios, Dios misericordioso, Graniver, permíteme tomar prestado su gran poder divino, activando el escudo divino y repeliendo a muchas ratas. El prota se da cuenta de que no estaba inventando cosas como ser bueno. Este chico piensa que el prota es Dios. Sé que ya ustedes se dieron cuenta, claro que sí. Este está feliz por lo que acaba de hacer, a lo que como un niño pequeño le busca aprobación a nuestro prota, a lo que este responde sin darle mucha importancia con un tono de apenado. El prota contraataca a las ratas golpeándolas. El prota se da cuenta porque esa misión vale 1.2 millones de oro y es por la habilidad de esa rata gigante, que controla a todas esas ratas pequeñas. La habilidad es dominación.
Es una habilidad que domina a los de su especie y si un aventurero intenta escapar lo atrapa en una mini mazmorra con la habilidad gobernante del espacio. Por eso el prota ha preparado un plaguicida de este mundo. Es un concentrado del menta tentrol. El prota se lanza imbuyendo la pesticida en su mano. Tentrol menta es letal incluso para las ratas más pequeñas. El prota se lanza sabiendo que la cantidad que lleva de veneno para ratas no es suficiente, usará la habilidad de absorción y distribución para así acabar con las ratas. El prota, acercándose a la rata grande, la apuñala y le lanza el veneno que lleva en su mano, a lo que el grito del animal no se hace esperar. El aura se hace más fuerte, la rata se pega de lleno en la cabeza contra el piso para dañar al prota que se encontraba en ella. El prota en el piso ve la rata que está con la habilidad de dominación. Mientras tanto, vemos al sanador orando. Este piensa en lo que le dijo el prota de no molestarlo, y en eso se da cuenta de que las ratas están atacando al prota. Le dice que usará curación en él, a lo que el prota le dice que no. El prota usa la poción de curación en él, a lo que estará curándose por cierto tiempo. El prota se deshace de todas las ratas pequeñas que estaban atacándolo, y se lanza a atacar a la rata gigante con su daga, pero en eso es herido en una pierna por la rata. A lo que el prota la corta con su daga, pero es golpeado en eso por la rata. Vemos que el efecto de la curación se canceló al ser mordido por la rata, lo hizo desangrar, por lo cual la poción se cancela. El prota se cura usando la habilidad de hematosis, la cual cura las hemorragias. Mientras tanto, la rata muestra su aura. Vemos que aún tiene fuerza para la pelea. ¿Qué rata tan fuerte es esta? Te hace acordar a las ratas de tu colegio. En eso, el prota se sorprende ya que ha sido debilitado por la habilidad de la rata, dominación. El daño y el maná se duplicarán. El prota se sorprende ya que parece que esta rata está muy rota. El prota piensa que si está muy rota, porque las personas con maná estarían indefensas ante esa habilidad que debilita a su oponente y vuelve fuerte a la vez a esa rata. Vemos que el prota y la rata se miran. Pero el prota se lanza a atacar sin mostrar debilidad. El prota le dice a la rata que él no usa maná, por lo que se la pela, dándole un ataque de lleno. Vaya escena intensa. Vemos a alguien ser apuñalado, desplomándose al instante. El protagonista, en cambio, rebosa alivio por conservar su integridad física, y no es para menos después de enfrentarse a una rata colosal con poderes sobrenaturales. De repente, el sistema se manifiesta, notificándole que ha obtenido un logro. La recompensa que le otorga parece ser superior a las anteriores, seguramente por haber derrotado a una criatura tan peculiar. En otro lado, observamos al sanador con una expresión de felicidad. El protagonista reflexiona que, irónicamente, gracias a que ese idiota interrumpió la sanación, él está ahora completo. Acto seguido, el protagonista hace girar la ruleta para reclamar su premio. La pantalla le informa que ha adquirido una nueva habilidad, lanza, la cual le concede precisión y maestría en el lanzamiento. El protagonista suspira, esperaba algo más sustancioso. En ese momento, el sistema le concede un efecto adicional, un aumento del 25% en la probabilidad de acertar un ataque. El protagonista está a punto de indagar sobre algo que presenció, pero es interrumpido por el sanador. Este último colma de alabanzas a nuestro protagonista, considerándolo casi divino. El protagonista, con cierta cortesía, le devuelve el cumplido, reconociendo su labor. Bueno, algo es algo, piensa. El sanador, con aire de confidencia, les asegura que sobrevivieron gracias a él y promete guardar el secreto de lo sucedido. El protagonista, con pragmatismo, zanja la conversación, dejen esa tontería y despierten a los demás. Acto seguido, vemos al sanador cumpliendo su cometido, despertando a los otros aventureros. Al abrir los ojos, el recuerdo de la bestia aún persiste en sus mentes, provocando que su imaginación les juegue una mala pasada, visualizando al monstruo nuevamente. Su terror se intensifica al ver al protagonista cubierto de sangre. Uno de los jóvenes, con incredulidad, se atreve a preguntar si él fue quien abatió a la criatura. El protagonista, con una respuesta directa y segura de sí mismo, replica con sarcasmo si acaso creían que había muerto de vejez. La sorpresa del muchacho es palpable. El protagonista, sin rodeos,
les informa que cada uno deberá entregarle 300 monedas de oro. El joven que preguntó anteriormente responde con nerviosismo que, por supuesto, le pagarán. El protagonista aprovecha la situación para tomar lo que realmente le interesaba, el núcleo del animal, catalogado por el sistema como un objeto raro, tal como se muestra en su pantalla. Más tarde, vemos una bolsa repleta de oro, el pago acordado. Los jóvenes le expresan su gratitud por haberles salvado la vida. El protagonista, con camaradería, les invita a tomar algo, ya que gracias a ellos descubrió esa misión. Sin embargo, ellos declinan la invitación, explicando que deben regresar a su pueblo natal. El protagonista se muestra sorprendido al saber que los tres provienen del mismo lugar. Le cuentan que estuvieron a punto de morir en un evento luctuoso los tres juntos, por lo que han decidido abandonar la vida de aventureros. El protagonista se despide de ellos, reflexionando sobre la dualidad de esta profesión, grandes ganancias potenciales, pero con riesgos igualmente elevados. Observa cómo se marchan los tres jóvenes. Finalmente, uno de ellos se despide, pidiéndole que les invite a una copa la próxima vez que tengan la oportunidad de encontrarse. El protagonista se despide de los aventureros, y a su lado permanece el sanador. Con curiosidad, el protagonista le pregunta qué le sucede, a lo que éste responde con un simple «no bebo». Ante esto, el protagonista sugiere que finjan no conocerse. Una oleada de felicidad inunda al sanador al escuchar estas palabras, interpretando que el protagonista desea ocultar su identidad, reafirmando así su creencia de que se encuentra ante una deidad. El protagonista, por su parte, queda atónito ante tales mamadas. El sanador se retira, murmurando para sí mismo sobre la necesidad de entrenar arduamente para poder soportar las dificultades junto a su gran dios. El protagonista, observándolo alejarse, piensa con ironía que acaba de convertir a un hombre común en un completo lunático. Dejando de lado este peculiar encuentro, su atención se centra en el objeto raro que obtuvo. La escena cambia y nos transporta a la evaluación de artefactos, donde el protagonista planea descubrir el valor de su hallazgo. En el establecimiento, un hombre se presenta como el evaluador. A su alrededor, se exhiben numerosos artículos sellados tras vitrinas cristalinas. El protagonista explica que ha venido para tasar un objeto. El evaluador le echa una rápida mirada, mostrando sorpresa ante lo que ve. Toma el objeto en sus manos, irradiando un potente brillo. Tras un instante, declara que se trata de un artefacto de clase C. El protagonista se muestra genuinamente sorprendido por la clasificación. El evaluador confirma su juicio, añadiendo que su valor ronda las 80,000 monedas de oro, aunque en su tienda podría ofrecerle 120,000. En un movimiento inesperado, el protagonista extrae una poción y vierte algunas gotas sobre su objeto. Con calma, explica que se trata de poción latasia, una sustancia famosa en el norte por su efecto enloquecedor al entrar en contacto con la sangre. A continuación, muestra el cuchillo que usó para abatir a la bestia. El evaluador, confundido, pregunta por qué le cuenta todo esto. Sin responder directamente, el protagonista aplica unas gotas de la poción al filo del cuchillo. El evaluador comienza a ponerse nervioso, deduciendo que el misterioso objeto proviene de un monstruo. Con una sonrisa fría, el protagonista agarra al hombre por el cabello y lo zarandea bruscamente hacia abajo, propinándole un golpe seco. Vemos al protagonista lastimar al evaluador, quien tiene un objeto incrustado en su ojo y grita de dolor. El evaluador, con voz entrecortada, le advierte que está cometiendo un grave error, pues se encuentran en las instalaciones de los aventureros. El protagonista, imperturbable, ignora la advertencia y lo golpea con fuerza, haciéndolo impactar contra el suelo. El hombre yace maltrecho, pero en un giro inesperado, el protagonista lo cura. Con una aura siniestra envolviéndolo, se presenta como un sanador, lo que infunde terror en el evaluador. Un viejo dicho del continente resuena en la mente del evaluador: si vas a timar a un sanador, asegúrate de que no te atrape. Hay dos clases de sanadores, los hiperfuertes y los dementes que cazan monstruos por pura diversión. El evaluador comprende con horror que esas personas tenían razón. Un sanador te golpea hasta el umbral de la muerte para luego curarte y volverte a golpear. No percibe ningún poder divino en el protagonista, solo una malevolencia palpable. Desesperado,
el evaluador confiesa las verdaderas características de su artefacto. Admite que es mucho más valioso, revelando que su precio real asciende a 6.4 millones de oro. El protagonista piensa para sí mismo en la ironía de la situación. Este sujeto intentó comprarle su objeto por tan solo 120.000 monedas de oro. Una punzada de duda cruza su mente sobre si debería acabar con él. Observa las estadísticas del codiciado objeto. Su poder es considerable, incrementa el maná, el daño, la velocidad de conjuración y la fortaleza mental en un 50%. El protagonista ahora comprende su elevado valor. Sin perder tiempo, le exige al evaluador que le entregue algunos objetos. La escena cambia a una taberna bulliciosa. El protagonista se detiene en la entrada, meditabundo, pero al intentar avanzar, una voz femenina le informa que no hay asientos disponibles. La dueña del local le sugiere unirse a alguna mesa o buscar otro lugar. En ese instante, un joven de aspecto enigmático escucha la conversación. Alguien lo llama por su nombre, Kim Jungo. El protagonista se gira y lo reconoce. Kim Jungo le pregunta cuánto tiempo ha pasado desde su último encuentro. 2 meses, responde el protagonista. El recién llegado sonríe con suficiencia y comenta que hoy ha tenido suerte, obteniendo una buena suma. ¿Cuánto?, inquiere el protagonista. 2 millones de oro, responde Kim Jungo con orgullo, riendo y ofreciéndole al protagonista que pida lo que desee, pues él correrá con los gastos. El protagonista señala un objeto llamado Belloto, cuyo precio es de 1.900.000 de oro, provocando que Kim Jungo escupa la bebida por la sorpresa. Parece que ambos derrochan riqueza sin reparos. El protagonista, con una sonrisa socarrona, le asegura que ese objeto va por su cuenta. Más tarde, el objeto descansa sobre la mesa mientras ambos conversan animadamente. El protagonista, sirviéndose una bebida, le pregunta si ha encontrado algo asombroso en sus recientes aventuras. Kim Jungo, a su vez, le pregunta al protagonista si debe beber esa bebida de resistencia. Observamos la poción de resistencia siendo vertida en la bebida Belloto. El protagonista nos explica que la resistencia es una estadística distinta de la fuerza. No necesita pociones para recuperarla, ya que lo hace con el descanso. Sin embargo, la resistencia mágica, o maná, sí requiere recuperación, pues el protagonista no puede usar habilidades sin ella. Al principio, era incapaz de utilizar maná y pensaba que se debía a no ser originario del continente azul. No obstante, al ver que su amigo, un viajero de otras dimensiones, sí poseía esta capacidad, comprendió que su origen no era el problema. Así, el protagonista recupera su maná mediante el pociones. En la escena siguiente, los vemos a ambos bebiendo y comiendo con avidez. El protagonista rompe el silencio para decirle a su amigo que desea preguntarle algo importante, pidiéndole que desactive la comunicación de Dios debido a la presencia de muchas personas alrededor. La comunicación de Dios es desactivada. Presenciamos fragmentos de conversaciones ajenas, donde otras personas mantienen activa la comunicación de Dios. Sin embargo, notamos que la conversación entre el protagonista y su amigo se vuelve privada y segura. El amigo le pregunta si ha encontrado una manera segura de regresar a su hogar, a lo que el protagonista responde con un dejo de impaciencia que lleva demasiado tiempo esperando. Le informa que ha obtenido una nueva habilidad, pero hay algo peculiar en ella, está marcada con una estrella negra. Vemos la descripción de la habilidad: lanzamiento con precisión de lanzamiento más 100%, daño de lanzamiento más 100%, efecto de bonificación más 25%. El protagonista confiesa que es la primera vez que ve algo así, afirmando que es una habilidad muy superior a las normales. También comenta que debería intentar cazar algún monstruo raro por su cuenta y le pregunta a su amigo si sabe algo al respecto. Este último responde inicialmente que no tiene información, pero al instante recuerda a alguien que formó parte de su grupo y mencionó una habilidad con una estrella negra. ¿Quién es?, inquiere el protagonista con interés. Su nombre era Kim Ye-jun, responde el amigo. Era bastante fuerte, al igual que nosotros, un viajero dimensional. Pero la brecha entre ellos era tan grande que aniquiló todo por su cuenta. Le pregunté qué había comido para volverse tan poderoso, y me dijo que poseía una habilidad estrella negra.
Y en su último día, comenzó a gritar, añade el amigo, sugiriéndole al protagonista que tal vez esa habilidad sea una forma de regresar a casa. El protagonista se muestra visiblemente impresionado al escuchar esto. Poco después, vemos al protagonista despedirse de su amigo. Este último, con entusiasmo y fantasía, le dice que algún día ganará 4 millones y le comprará 2 botellas. El protagonista le responde con un agradecimiento sincero. El amigo anuncia su regreso a la posada y le pregunta al protagonista cuáles son sus planes. Iré a comprar algunas pociones, responde, y ambos se despiden. El protagonista se sumerge en sus pensamientos sobre la conversación con su amigo, comprendiendo que obtener una habilidad de 4 estrellas debe implicar un cambio significativo. Entonces, debo obtener una también, piensa, considerando que podría ser una pista crucial para regresar a su tierra. Se pregunta cómo aquel aventurero de su dimensión logró obtener 4 habilidades de esa rara categoría. El protagonista decide prepararse para el día siguiente, planeando acumular algunos puntos. La escena cambia al día siguiente, en el bullicioso centro comercial de In Village Street. Un grupo de personas se congrega, observando algo con curiosidad. Vemos un anuncio que promociona tratamientos a bajo precio, aceptando incluso trueques. En ese momento, el protagonista aparece con una sonrisa y se presenta, ofreciendo sus servicios a un costo accesible. Algunas personas le preguntan si es sanador, a lo que él asiente. Otros, sin embargo, se burlan de él, afirmando conocerlo como un bicho raro, que no pudo obtener una insignia de sanador por su incapacidad para utilizar la sanación convencional. La duda se siembra entre la multitud, y poco a poco todos se dispersan, dejando al protagonista con una sensación de resignación. Ya me lo esperaba, piensa. Una joven se acerca tímidamente. El protagonista le da una cordial bienvenida, pensando para sí mismo que sus verdaderos clientes no son los aventureros. Más bien, son estas personas de recursos limitados o que lo parecen. La chica, con timidez, le pregunta si realmente acepta intercambios. Como muestra de su oferta, extiende unas cuantas patatas. Por supuesto, no hay ningún problema, le asegura el protagonista. La joven le muestra su brazo, donde una herida causada por una herramienta de labranza es visible. Con preocupación en su voz, le cuenta que un conocido sufrió un pequeño corte en un dedo con una azada y murió, lo que la tiene muy inquieta. El protagonista comprende de inmediato que aquel paciente sucumbió al tétanos. Piensa en lo aterradora que es esa enfermedad en este mundo donde la gente carece de la vacuna, convirtiéndola en una amenaza mortal. Antes de tocarla, activa su habilidad Ojo de Observador y analiza su brazo. La información revela que han transcurrido 2 días desde el incidente y que la herida es propensa a la infección debido al uso de vendajes sucios. Sin embargo, se alivia al constatar que no presenta signos de tétanos. No es nada grave, tranquila, le dice a la chica, tratando de calmar su ansiedad. El protagonista examina la herida con atención y luego le entrega una crema curativa. Le indica que debe aplicarla después de cada desayuno y cena, y que es crucial usar vendajes limpios. La joven confiesa no tener ninguno, pero el protagonista, sin dudarlo, se apresura a conseguir algunos, utilizando su habilidad de fabricación de tela para crearlos al instante. El protagonista, con diligencia, confecciona una abundante cantidad de vendajes, pensando en sus pacientes de escasos recursos. La joven beneficiada le obsequia una sonrisa radiante, un gesto que el protagonista interpreta como un auspicioso comienzo. En ese instante, su mirada se dirige a la ventana del sistema, donde observa con satisfacción cómo un punto se suma a su cuenta por la ayuda brindada a aquella muchacha. Posteriormente, una multitud de personas se acerca buscando su atención a cambio de diversas ofrendas. El protagonista se siente regocijado ante la perspectiva de acumular aún más puntos para desbloquear sus habilidades latentes. En ese momento, una cascada de puntos virtuales es notificada por el sistema, inundando su interfaz. Un sentimiento de profunda felicidad embarga al protagonista, quien encuentra una doble satisfacción en auxiliar a los demás y, simultáneamente, obtener valiosos puntos. Si bien la idea de capturar monstruos no le desagrada, confiesa una fascinación especial por la labor humanitaria que desempeña.
El protagonista anhela seguir recibiendo únicamente este tipo de pacientes, cuando de repente, varios objetos son arrojados con violencia hacia el interior de su establecimiento. Se escucha un grito airado, denunciando la tienda como una basura. Un individuo, con aires de superioridad, se presenta exigiendo la entrega de algunas pociones. El protagonista observa con creciente indignación los objetos esparcidos por el suelo, preguntándose con rabia la identidad de aquel insolente. Con un esfuerzo por mantener la compostura, inquiere sobre la clase de poción que busca el recién llegado, mientras en su mente resuenan calificativos como imbécil maleducado y otros epítetos poco amables. El protagonista deduce que el sujeto podría provenir de una familia noble, y la extrañeza lo invade al pensar que podría traer a un miembro de la alta sociedad a su humilde local. Con cortesía, el protagonista admite desconocer el producto específico que el cliente busca, pero le ofrece la crema de su elaboración como su única opción disponible. Al examinarla, los acompañantes del sujeto reconocen la autoría del protagonista como fabricante de pociones, comentando con sorpresa su buena fortuna. El engreído individuo se presenta como Richard Yared, revelando su pertenencia a una de las ramas de las poderosas familias donde se encuentra el prota, dejando clara su posición en la jerarquía social local. Con una ceja ligeramente alzada, el protagonista pregunta el motivo de su visita. Un soldado, con porte firme, toma la palabra y aclara que no se trata de nada extraordinario. Se presenta como el jefe de la familia Usyared, anunciando su interés en contratar los servicios del protagonista para una tarea específica. Le expresan que el líder de la familia Usyared desearía contratarlo, una proposición que sume al protagonista en la perplejidad, considerando la altivez que irradia la familia. El joven maleducado espeta al jefe que su presencia hubiera sido suficiente para comunicar tal ofrecimiento. Acto seguido, le entregan una bolsa. Ante la interrogante del protagonista sobre su contenido, el joven Yared lo reprende con brusquedad. El jefe interviene, aclarando que se trata de un ingrediente esencial para elaborar la medicina de Tess. El protagonista comprende al instante. Tess, el área contaminada. Un lugar que antaño fue de una belleza singular, ahora, por razones desconocidas, yace corrompido, con una tierra putrefacta que emana veneno. El líder de la familia Yared es quien tiene la responsabilidad de contener esta zona, luchando contra los monstruos para evitar la propagación de la contaminación. Sin embargo, él mismo ha estado expuesto a sus efectos nocivos. Estos individuos se enteraron de la existencia del protagonista gracias a un sirviente que recibió una poción de sus manos. Actualmente, la cura está siendo enviada desde una región distante, pero el proceso no está transcurriendo favorablemente. El protagonista deduce la razón de la presencia personal del joven maestro de la familia Yared. Intuye que, para alguien afectado por la contaminación, una poción semifluida sería más beneficiosa que una líquida, motivo por el cual desean que la prepare, siendo el único en la zona con dicha capacidad. El joven Yared declara que, si logra impresionar a su padre, le otorgará una tienda mucho mejor que la basura que posee actualmente. Añade que obtendrá algo que jamás podría permitirse. Con un tono que mezcla orden y condescendencia, le dice que es un gran honor y que se ponga a trabajar de inmediato. Para sorpresa de sus interlocutores, el protagonista se niega rotundamente, provocando un cambio drástico en la expresión de sus rostros. El joven, con la furia contenida, inquiere con incredulidad lo que acaba de escuchar. El protagonista reitera su negativa, dibujando en los rostros ajenos una mezcla de rabia e incredulidad. El joven insiste, argumentando que tal oferta es algo que ningún fabricante de pociones debería rechazar. Subraya que es una oportunidad brindada directamente por su padre. El protagonista, imperturbable, responde que han llegado a la persona equivocada, afirmando que él no es un fabricante de pociones. En su interior, reconoce el potencial beneficio económico de aceptar el trabajo. No obstante, la idea de trabajar bajo sus órdenes le resulta repulsiva. Su prioridad sigue siendo acumular puntos, y estos los obtiene sanando a la gente. El protagonista piensa que esa persona debería mostrar más cortesía al solicitar un favor, lo considera un imbécil. El sujeto duda de que el protagonista sea realmente un sanador. En ese preciso instante, una figura se precipita hacia el protagonista, llamándolo por su nombre. Es un joven que carga en brazos a una niña, su hermana, cuyo rostro está bañado en lágrimas.
El protagonista, utilizando su habilidad ojo observador, analiza su estado, una herida tan profunda que expone el hueso. Su dedo ha sido seccionado por una hoz afilada, y su vida pende de un hilo si no recibe atención inmediata. El protagonista constata que el corte es limpio, sin vasos sanguíneos, nervios ni ligamentos visibles. El dedo apenas se sostiene precariamente. El protagonista se dirige al hermano, indicándole la necesidad de limpiar la herida minuciosamente, advirtiendo la presencia de material extraño proveniente de la hoz. El hermano, con angustia en la voz, pregunta si puede tratarla. En ese momento, el tercer hijo de la familia Yareb encuentra divertida la situación, comentando con sorna que un fabricante de pociones puede curar enfermedades o venenos, pero es impotente ante una herida de tal magnitud. Activa su habilidad de sanación, afirmando que solo un sanador puede hacer algo al respecto. El protagonista, con ironía, se pregunta si aquel sujeto se considera realmente un sanador. Con humildad fingida, el protagonista le pide que, por favor, la cure. El otro responde con desdén, preguntando por qué habría de hacerlo. Añade con desprecio si acaso un plebeyo como el hermano de la niña tiene dinero para pagar sus servicios. Sin embargo, ofrece una condición: si el protagonista se disculpa por su arrogancia y accede a cumplir sus órdenes, mostrará misericordia hacia ese plebeyo. El protagonista piensa para sí mismo que un noble no se rebajaría a sanar a un plebeyo, a menos que estuviera loco. Intuye que ese bastardo realmente necesita la poción. Con firmeza, el protagonista responde que no es necesario tal humillación, que él mismo sanará a la niña. El otro, visiblemente irritado, pregunta cómo piensa lograrlo. El protagonista explica su plan: coser el dedo. Procede a limpiar la herida y detener la hemorragia. Teniendo a mano una solución salina, comienza la tarea. Los nobles observan incrédulos, pensando que trata a la niña como una simple muñeca. El protagonista, con una sonrisa apenas perceptible, piensa con determinación que no permitirá que lo distraigan con sus juegos. El sujeto engreído propone una apuesta, su collar de la suerte, contra la posibilidad de que el protagonista sea capaz de realizar tal hazaña. El protagonista acepta de inmediato, añadiendo una cláusula: si tiene éxito, tomará el collar y, además, sanará plebeyos gratuitamente durante 3 días, ofreciéndoles comida también. El noble se queda atónito por un instante, pero finalmente accede al trato. Richard añade una condición adicional: si el protagonista falla, deberá preparar la poción que ellos desean y nunca más osar llamarse sanador. El protagonista sella el acuerdo. En sus pensamientos, el protagonista reflexiona sobre su afirmación de coser el dedo. Reconoce que habría sido una situación muy problemática de haber utilizado hilo ordinario. Activa su habilidad de confección de hilo, combinándola con pociones de maná y su habilidad innata. Con esto, logra crear un hilo con propiedades casi quirúrgicas. Ahora, empleando su habilidad ojo observador, se concentra en la tarea. Mientras tanto, Richard piensa con desdén cómo un simple fabricante de pociones se atreve a hacerle perder el tiempo, jurando que se arrepentirá de su insolencia. Los 3 nobles observan con creciente asombro. El protagonista reflexiona sobre los principios que ha aprendido durante su tiempo como sanador, recordando el principio de supervivencia número 5: un sanador debe activar todas sus habilidades y utilizar todo su conocimiento. Activa hemostasia, ojo observador y sutura, combinándolas para llevar a cabo la delicada operación. Se dice a sí mismo que no debe esperar una habilidad perfecta, sino aprovechar al máximo todo lo que tiene a su disposición. En ese instante crucial, presenciamos al protagonista ejecutar con precisión la reimplantación del dedo. En su mente, reconoce la complejidad de la cirugía, pero la habilidad adecuada desvanece los límites de lo imposible. Conectar nervios seccionados, uno a uno, demandaría una fortaleza mental colosal, pero todo se vuelve factible gracias a esos objetos singulares que son los ítems. Una notificación luminosa irrumpe en su campo visual: su fuerza mental ha incrementado grandemente debido al efecto del anillo de enfoque mental. En segundo plano, la asombrada expresión del hermano de la niña y el rostro atónito de Richard son elocuentes testigos de lo que acontece. El protagonista avanza con meticulosidad a la sutura de la piel. En ese trance, siente como su vigor vital comienza a menguar. Una punzada de preocupación lo invade,
implorando mentalmente por más tiempo. Un suspiro de alivio lo embarga al constatar la perfección de su labor, el dedo reimplantado luce impecable. Esta visión desata un torrente de lágrimas de felicidad en el hermano, mientras que la frustración crispa el semblante de Richard. El protagonista siente el filo del agotamiento, consciente de que un segundo más podría haberlo llevado al desmayo. Con rapidez, ingiere una poción revitalizante para recuperar su menguante estamina. Y para culminar la tarea con maestría, activa una habilidad enfocada en la recuperación acelerada del paciente. Una ventana del sistema confirma, habilidad de recuperación completa completada. Todo está consumado. Richard, con la bilis recorriéndole las venas, exclama con rabia e incredulidad que es imposible que el dedo recupere la movilidad con semejante procedimiento. El protagonista, con serenidad, lo invita a comprobarlo por sí mismo. Con un gesto impaciente, Richard lo aparta y aplica una resurrección. La paciente abre los ojos. El protagonista, con suavidad, le pregunta si puede escucharlo con claridad. Ella asiente. Luego, le pide que intente apretar y abrir la mano. Ante la mirada atónita de todos, un leve movimiento se dibuja en su dedo reimplantado. El protagonista se dirige a Richard, preguntándole con una pizca de triunfo si eso es suficiente. El noble permanece absorto, sin palabras. El protagonista le recuerda con firmeza sus promesas. La memoria de sus palabras previas fulgura en la mente de Richard, avivando su ira. Con un ademán brusco, arroja su preciado collar de la suerte. El protagonista, con un tono de reproche, le indica que, si va a dar algo, debería hacerlo con cortesía. El protagonista toma el objeto. El sistema le notifica que su suerte se incrementará al usarlo. El joven hermano, con gratitud desbordante, le agradece al protagonista, preguntándole si mantendrá su promesa de ayuda gratuita. El protagonista asiente con convicción, añadiendo que su padre será estricto en el cumplimiento de lo acordado. Con astucia, el protagonista le pide al joven que se encargue de difundir la noticia. Que corra la voz de que, quienes acudan a la plaza, recibirán tratamiento médico y comida sin costo alguno. Más tarde, la escena se traslada a la posada Latido de Otoño. La recepcionista, con curiosidad, le pregunta al protagonista si ha oído hablar de los rumores que circulan. Con una ironía sutil, él responde, ¿qué rumores? Ella le informa que el joven de la familia Yarev ha inaugurado una clínica gratuita en la plaza central de la ciudad. Y que también se ofrece comida gratis, lo que ha atraído a una multitud de personas. El protagonista comenta que es una noticia excelente. La joven recepcionista confiesa su preocupación ante la posible disminución de sus propios pacientes. El protagonista la tranquiliza, asegurándole que todo estará bien y que es positivo que tantas personas puedan recibir atención médica gratuita. La joven piensa que es un hombre de gran corazón. Sin embargo, en sus adentros, el protagonista se regocija al imaginar lo ocupado que estará el joven noble. Cambiando de tema, el protagonista le menciona a Julia, la recepcionista, que ha recibido unas patatas y le pide que las utilice para preparar algo. Julia, con entusiasmo, accede de inmediato, prometiendo cocinar algo delicioso para que recupere energías. El protagonista le agradece, aunque presiente que no se sentirá enérgico hoy. La razón se revela, la ruleta del sistema se ha activado. Vemos al protagonista participar en el azaroso juego, con la esperanza de obtener valiosas recompensas. Sin embargo, la fortuna parece esquiva, otorgándole invariablemente solo un punto de vida. El protagonista, con un dejo de melancolía, piensa que la vida puede ser ardua. Con resignación, acepta su resultado, pensando que sería inusual recibir objetos raros tan seguido como la última vez. Aún así, ha obtenido algo de valor, un cristal de vitalidad. El protagonista contempla la posibilidad de utilizarlo. Al examinar el objeto, deduce que es un ingrediente para el equipo de estamina. En ese instante, su amigo aparece. El protagonista le pregunta si se hospeda en ese lugar, a lo que el otro responde afirmativamente, elogiando la deliciosa comida que sirven. El amigo le muestra un objeto que obtuvo tiempo atrás. El protagonista inquiere si sirve para fortalecer un cristal. El amigo, con generosidad, le ofrece el objeto, ya que no lo necesita.
El protagonista piensa que su amigo es un alma benevolente. Le sugiere que podría obtener una buena suma vendiéndolo, a lo que el amigo responde que, si ese es el caso, prefiere que se lo quede. El protagonista acepta gustoso el obsequio, agradeciéndole su amabilidad. En ese momento, el amigo repara en el anillo que potencia la mente que lleva el protagonista. Le pregunta si lo usará permanentemente. El protagonista explica que solo lo necesita por un tiempo. Añade que es bastante caro, lo que dificultaría su venta de todos modos. El amigo se ofrece a sugerirle algunas tiendas de armas. Más tarde, la escena se traslada a una armería, donde vemos al protagonista ingresar. El protagonista considera que el lugar no está mal, tratándose de una recomendación de su amigo. Bienvenido, le saluda el tendero con cortesía. El protagonista le informa que viene a venderle algunos objetos. Acto seguido, le muestra el collar de la suerte que Richard le arrojó con desdén. El protagonista experimenta una punzada de sorpresa al recordar la actitud de Richard al deshacerse del collar. El tendero examina la joya y ofrece comprarla por 3 millones de oro. El protagonista, mentalmente, agradece la generosidad involuntaria de Richard. Luego, le muestra el anillo para conocer su oferta. El tendero reconoce que es un objeto bastante raro. Le pide que espere un momento para verificar el historial de transacciones recientes. El protagonista aprovecha la espera para echar un vistazo al local. Siéntase libre de hacerlo, le indica el tendero con amabilidad. El protagonista se pregunta si encontrará algún arma útil por allí. Su mirada se detiene en una ballesta. Considera que debería evaluar su rendimiento. Después de todo, sería ventajoso contar con un arma de largo alcance. Al tocarla, el protagonista se sobresalta, preguntándose qué sucede. El sistema emite una directiva apremiante: obtenga eso sin importar qué.